Saludos hermanos y amigos presentes y todos los que están también en contacto con nosotros a través del internet. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Gracias al hermano Abilio que ya solicitó la dirección del Señor en oración. Cuán bueno es el Señor, hermanos. Cuán bueno es que en su bondad nos ha provisto de esta tan grande y maravillosa salvación que ahora tenemos, habiéndonos llamado del camino de la perdición y nos ha puesto en el buen camino, en el camino que conduce a la vida eterna, que nos lleva a la presencia misma de nuestro Señor. Y esto hizo favoreciéndonos, sin merecérnoslo, de ese tan preciado perdón de pecados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, generalmente este mundo ofrece y provee de muchas opciones para suplir necesidades humanas, como el bienestar, el desarrollo, la supervivencia, cosas que son básicas para nuestra existencia y el vivir en sociedad. El suplir de estas cosas nos brinda una sensación de tranquilidad, de satisfacción y de ausencia de conflictos, a lo que regularmente le llamamos paz. O sea, una paz basada en la comodidad material, en el confort. En buen dominicano, un estar tranquilo, quieto, un estar chévere. En esta mañana hablamos de paz, con el título La paz incomparable. La paz incomparable. En Juan 14, 27, el Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese bienestar y tranquilidad que el mundo ofrece como paz, basada en el cubrir lo físico y lo material, es motivo de alegría, de gozo. Pero mis hermanos y amigos, hay una paz más satisfactoria que esa. Y es esa paz incomparable que solamente Cristo puede dar. No hay paz alguna que el mundo pueda ofrecer y que pueda compararse al hermoso tesoro de la paz que Cristo nos dejó y que se mantiene supliendo de manera constante en nosotros. El amor de Dios es grande, hermanos, inmenso, maravilloso. Y es por ese tan grande amor que hoy podemos estar congregados aquí alabando, glorificando su santo nombre y siendo partícipes de esa tan preciosa paz que nos da nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes desean estar siempre en paz? Amén. ¿Y estar en RIP o en EPD? RIP, del latín requiescat in paz, en paz descanse.
Como que nadie quisiera estar ahí, ¿verdad que no? Pero la paz que da Cristo, hermano, va más allá de la muerte. Es una paz eterna. Se dice que un amigo llamó por teléfono a otro que comenzó a estudiar la Biblia. Y le dijo, oye Juan, me dijeron que te fuiste para La Paz, la capital de Bolivia. Y Juan le dijo, sí, vine para acá porque leí en el Salmo 34:14 que dice, busca la paz y síguela. Si esa fuera la forma de buscar la paz, todos estaríamos buscando visa para Bolivia, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué es la paz? ¿Cómo definimos la paz? En sentido general, cuando hablamos de paz, nos referimos a un estado de calma, de quietud, sosiego, un estado libre de sentimientos negativos, libre de conflictos. Pero la paz también implica justicia, implica respeto, igualdad y también cooperación. También se entiende por paz cuando no hay guerra, cuando hay un equilibrio en las relaciones de los pueblos. Los israelitas usaban o usan la palabra shalom, que significa paz, como un saludo de bienvenida o de despedida, indicando en ello el deseo de la buena salud y el bienestar material y salud, que para muchos es sinónimo de paz. Los cristianos nos saludamos de diferentes formas y por lo general basada en las Sagradas Escrituras. A veces decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, o como les saludé al principio, cuando les dije, la paz del Señor sea con ustedes. Estos saludos expresan el deseo de quien saluda de que la bendición del Señor se manifieste en usted. El Señor Jesús usó la expresión cuando resucitó de los muertos, que se apareció a los discípulos, Él les dijo, paz a vosotros. También la utilizó el apóstol Pablo en sus cartas, al principio de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:3 y 2 Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a los Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y asimismo en la carta a los Filipenses, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo general, la humanidad desea la paz, desea profundamente estar en paz. Por ejemplo de ello lo vemos en Alfred Nobel, un ingeniero y químico, inventor de Suecia, Estocolmo. Al ver que la nitroglicerina, un explosivo que se utilizaba, al ver que era muy inestable, lo estabilizó
¿Cómo lo estabilizó? Mezclándolo con otras sustancias, creando así lo que conocemos como dinamita. Y la hizo con fines constructivos. La hizo con el fin de que las construcciones con explosivos como carreteras en las montañas y minas fueran más manejables, más seguras y más económicas. O sea que inicialmente la dinamita se creó con esos fines constructivos, creando carreteras y túneles a través de las montañas. Pero al ver su poder destructivo, comenzaron a usarla como arma. Cuando la dinamita comenzó a ser usada para la guerra, Alfred Nobel se sintió muy angustiado. Entonces, él ideó crear un fondo para promover el uso pacífico de la ciencia, y dispuso que la mayor parte de su testamento se utilizara para un certamen, para celebrar un certamen que se reconocieran los adelantos científicos y literarios y los esfuerzos por la paz, surgiendo así lo que hoy conocemos como los famosos premios Nobel que son tan mencionados. Alfred Nobel no quería ser conocido como el creador de un instrumento de destrucción. Entre otros personajes también destacados en la lucha por la paz están Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India, conocido por la filosofía de la resistencia pacífica. También está Martin Luther King Jr., líder del movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, defensor de la no violencia y la igualdad racial. Nelson Mandela, activista anti-apartheid y expresidente de Sudáfrica, símbolo de la lucha contra la discriminación y la reconciliación. La Madre Teresa de Calcuta, misionera y religiosa católica, conocida por su labor humanitaria en favor de los más necesitados, especialmente en la India. También está Rigoberta Menchú, activista guatemalteca de los derechos indígenas, defensora de la paz, la justicia social y la reconciliación en América Latina. Estos personajes mencionados, hermanos, son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de personas que han trabajado de manera ardua por la paz en ámbitos diferentes y a través de estrategias diversas. Su legado ha inspirado a muchos otros con el fin de construir un mundo más justo, más pacífico. A su manera de entender, claro está, esa necesidad. Por lo general, todo el mundo busca la paz. Y hay hasta quienes hacen guerras para, entre comillas, estar en paz. Muchos desean la paz también en el ámbito político, que haya paz entre los partidos. Eso es un poco difícil, ¿verdad que sí? Hay otros que desean la paz mental, el estar libres de preocupaciones financieras, de problemas y obligaciones difíciles de resolver. Otros también desean la paz física, el estar libres
de enfermedades. También hay personas que desean la paz a causa de temores, de inseguridad que le invade, como el temor a las guerras, a la delincuencia, a catástrofes y desastres naturales también. Hay una historia del Señor Jesús muy conocida y mencionada, donde Él está con sus discípulos en una barca, durmiendo en medio de una tormenta. En Marcos 4, versículos 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Como vemos en esos versículos, surgió una gran tempestad, una tempestad de viento, y las olas donde estaba Jesús y sus discípulos golpeaban esa barca. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Los discípulos, atemorizados, preocupados por su vida, despiertan al Señor y le dicen: ¿no te importa que perezcamos? Una gran tempestad. Y Jesús estaba durmiendo sin preocupación alguna. Al despertarle, Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. El viento se detuvo y vino una gran calma. ¿Y eso por qué? Porque el poder de Jesús, su poder y autoridad, estaban por encima de la tormenta, hermanos. El dador de la paz estaba ahí. Imagínense usted a Jesús cuando le despertaron, quizás bostezando, frotándose los ojos del sueño, levantándose calmadamente a contemplar y reprender al viento y al mar. Dice el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento cesó al instante y las aguas de manera repentina volvieron a la calma. De la misma forma, nuestro Señor y Salvador puede también calmar, hermanos, de manera instantánea todos nuestros temores y problemas. La gloria sea a su nombre siempre. Los discípulos, vemos acá, ya no estaban asustados por la tormenta, pero estaban sumamente atemorizados. ¿Y por qué? Si la tormenta había cesado. Estaban atemorizados porque se preguntaban: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es ese? Ese es nuestro Señor y Salvador. En este mundo hay muchos
que están cautivos de ansiedad, de desesperación, abatidos a causa de las tempestades, de las tormentas de la vida. En este mundo, hermanos, hay muchos que viven en una paz que no es real, que no es verdadera, en una paz aparente. El Señor dijo que su paz no es como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece, esa sensación de tranquilidad y ausencia de problemas, por lo general se refiere a estar en abundancia, no tener deudas, con propiedades, casa, vehículos propios, estar satisfechos en cuanto a las cosas de esta vida. Tener amigos, familiares, buena salud, una inmensa paz a lo externo. Y son malas esas cosas. ¿Es malo eso? ¿La que no? No es malo. Siendo realista, eso nos provee de cierta tranquilidad, de lo que llamamos también paz. Pero no de esa paz sin igual e incomparable que solamente Cristo puede dar. En este mundo han habido grandes personalidades llenos de fama, de poder, de dinero, y se han quitado la vida. Estaban en paz esas personas. Muchos también, otros o algunos, siendo ricos, famosos, encuentran su paz en el mundo de las drogas. ¿Es esa una paz real e incomparable como la de Cristo o una paz aparente? Pero, ¿y si soy adinerado? Si solamente tengo lo necesario o si tengo solamente lo suficiente para vivir, y si soy famoso o si no soy famoso, o si estoy enfermo, si soy una persona mansa, humilde y que hago buenas obras, soy por ello una persona que tiene la paz de Cristo. Puede que sí, puede que no. Depende de si hemos hecho lo necesario para ser parte de esa promesa de paz que hizo el Señor. Si estamos en abundancia, podría ocurrir como le pasó a Job, que tan solo en un momento se le quitó todo cuanto tenía. ¿Con qué te quedas? Job sí tenía con qué quedarse. En Job 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice de Job que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La mayoría o todos ustedes han oído esta historia, por lo que haré referencia de manera resumida. Ocurre que Satanás le dijo a Dios que Job le era fiel porque Dios le había provisto de muchas posesiones. Entonces Dios le dijo, todo lo que él tiene está en tu mano, pero que no tocara a Job. Y Satanás tuvo la crueldad de quitarle las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, las 500 asnas y la mayoría de los criados, y a sus 10 hijos, todo eso en un solo día. Ante esa situación tan terrible, de solo imaginar lo que
pasó a aquel hombre en ese momento. Quizás no tanto por las posesiones materiales, pero el hecho de pensar en sus 10 hijos muertos. Cuánto dolor, cuánta aflicción. Todas esas posesiones y sus hijos proveía a Job de bienestar, de tranquilidad, de satisfacción, de esa paz temporal que esta vida puede ofrecer. Pero ante todo eso, ¿perdió Job la paz con Dios? Él perdió ciertos frutos de las bendiciones de su paz con Dios, pero no perdió la raíz. La paz auténtica, real e incomparable de Job con Dios estaba intacta y aún más firme que antes, porque dijo en los versículos 20 y 21 del capítulo 1, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Job conservó su integridad con Dios, a pesar de todas esas aflicciones que le hizo el enemigo. Y en el capítulo 2, Satanás volvió a insistir, diciéndole a Dios que Job le blasfemaría si le tocaba su cuerpo. Esta vez Dios le permite tocar el cuerpo de Job, mas no su vida. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y su mujer, la cual no le quitó Satanás, la usó para incitarlo contra Dios. Ella le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y aún así, hermanos y amigos, aún así, esta vez con el cuerpo lleno de sarna, Job se mantiene en esa paz interior con Dios. Y vuelve y lo demuestra, ya que reprendió a su mujer expresándole su aceptación a lo que Dios permitiera que pasara. Luego de todo eso, Dios bendijo grandemente a Job. Hermanos, nosotros también debemos manifestar esa maravillosa paz que el Señor nos da, obrando cual lo hizo Job en los momentos de dificultad. En el mundo se han librado guerras, cruzadas, todo eso en el nombre de Jesús también, pero esa no puede ser de ninguna manera la paz que el Señor ofrece. Herbert Hoover, quien fue presidente de los Estados Unidos, tenía razón cuando dijo que la paz no se consigue en las mesas de los concilios o por medio de tratados, sino en el corazón de los hombres. Hay algunos que anhelan la paz doméstica, por ejemplo, porque están agobiados a causa de conflictos en sus hogares, que se han convertido en verdaderos campos de batalla. Muchos otros buscan la paz a través de la seguridad financiera. A diario verifican constantemente sus numeritos, los numeritos de sus cuentas, entradas, salidas, balances. Están serenos si tienen un balance estable, positivo, pero cuando baja por alguna circunstancia, entonces están agitados.
Algunos tienen la idea de que si se ganan el loto o algún otro juego de azar, entonces podrían conseguir estar en paz. Como cristianos nos abstenemos de tales cosas. Pero, ¿acaso los que sí participan y resultan ganadores o que de alguna otra forma hacen fortuna, acaso por ello consiguen esa paz incomparable que Cristo da? En ninguna manera. La palabra de Dios dice en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, obviamente está dando a conocer que hay diferencia. Hay diferencia entre la paz que el mundo da y la paz que Él provee. La paz de Cristo, hermanos y amigos, funciona en medio de las aflicciones de la vida. Mientras que la paz del mundo no es así. Porque a pesar de estar enfermo, puedes estar en paz con Cristo. Si no tienes posesiones, puedes estar en paz con Cristo. Si hay conflictos, desavenencias en los hogares o en el trabajo, también puedes estar en paz con Cristo de manera individual. La paz que el mundo ofrece es, si tienes buena salud, estás en paz. Si tienes posesiones o no tienes necesidades y problemas, entonces estás en paz. Pero la paz que Cristo da, hermanos y amigos, es todoterreno. Funciona en abundancia y en escasez. Funciona también en la enfermedad y en la salud, en conflictos, tribulaciones y también en la alegría. La paz del mundo, o mejor dicho, los momentos de paz que puede dar el mundo, eso es temporal, es pasajero. Pero la paz de Cristo, como dije anteriormente, permanece por toda la eternidad en nosotros. ¿En qué consiste esa paz diferente e incomparable que Cristo da? Hermanos y amigos, esa paz incomparable que Cristo da es esa paz que carecemos, esa paz que nos hace falta cuando estamos alejados de Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo precisamente a eso, a quitar la pared que nos separaba de su Padre, que nos impedía llegar hasta Él. Esa pared, ese obstáculo que impide estar en paz con Dios, es el pecado. Cuando Cristo vino a este mundo, Él sanó a muchos enfermos, pero su objetivo principal era la salud espiritual del mundo, la salud espiritual de cada uno de nosotros. Lo demás vendría por añadidura. En Mateo 9, versículos 1 al 8, a Jesús le llevaron un hombre paralítico en una cama, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Muchos de los que estaban allí pensaron que él blasfemaba por perdonar pecados. Pero Jesús les dijo que es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre fue sanado. Jesús se ocupó primeramente de lo espiritual, de lo más importante. Se ocupó de los pecados del paralítico. La paz de Cristo es producto de una relación profunda y sincera con Él, no basada en estar exentos de problemas, sino estar confiados, estar seguros, no importando las circunstancias. La paz de Cristo se manifiesta desde el interior a lo interno del corazón, independientemente esto de las condiciones externas. La paz de Cristo puede darnos calma en medio de las tormentas. La paz de Cristo alimenta nuestra esperanza al darnos tranquilidad y estar confiados a la espera del cumplimiento de las maravillosas promesas del Señor. Con lo visto hasta aquí sobre la paz incomparable que Cristo da, ¿qué prefieren, la paz del mundo o la paz de Cristo? Nadie puede dar u ofrecer lo que no tiene, a menos que haga una falsa promesa. Pero en este caso, Cristo, quien es fiel y verdadero, es quien nos prometió y nos dio su paz. Dijo, repito, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Cristo es el Hijo de Dios y Él es uno con Dios. Y el Padre se identifica a sí mismo como Dios de paz. Lo vemos en estos versículos. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Podríamos estar en paz con Dios estando en pecado? Claro que no. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que comete pecado está fuera de la gracia de Dios, alejado de su presencia, exento de su paz, y está expuesto a condenación. Ahora bien, en vista de esto, ¿cómo podemos obtener esa paz incomparable que Cristo da? El Señor Jesús, como vimos, perdonó los pecados del paralítico al ver que tenía fe en Él. La fe en Cristo proporciona paz. En Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener el ser justificados ante Dios, justificación que no obtenemos por nosotros mismos, sino que es por la gracia de Dios, es también necesario ser bautizados en Cristo. Conforme vemos en Romanos 6, versículos 1 al 7. El que cree en Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir para conseguir que el Padre perdonara sus pecados, nuestros pecados,
se arrepiente de los mismos y se bautiza en su nombre, obtiene esa paz que es diferente, esa paz que es incomparable a cualquier otra paz que usted haya oído mencionar. Y les puedo asegurar que no hay nada mejor que estar en paz con Dios. En Marcos 16 también dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando ya tenemos esa maravillosa paz que Cristo da, ¿qué debemos hacer? Conservarla, atesorarla. Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos sido llamados a estar en paz con Dios. Debemos permanecer en esa paz, dejando que nos guíe, dejando que nos dirija. Y es necesario que caminemos bajo la dirección del Evangelio de la paz. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, no podemos lograr que todo el mundo cambie, pero podemos ser instrumentos para comunicar a las naciones del mundo que hay una paz diferente, que hay una paz verdadera que cambia para bien y de manera individual a cada persona. Es nuestro deber como cristianos proyectar esa paz incomparable que Cristo nos ha dado. Esa paz incomparable que solamente en Cristo se puede encontrar. La paz que el mundo ofrece es temporal, es pasajera. Y no dejan de existir situaciones negativas. Situaciones negativas contra esa maravillosa paz que Dios ha puesto en nosotros. Pero Él se mantiene supliéndonos de paz. Recuerden que dijo: la paz os doy. O sea, se la dejo y se la doy. Esa paz inmensa, profunda, que produce gozo y que a pesar de las dificultades, de las aflicciones, por la gracia de Dios permanece intacta en nosotros y nos hace estar firme en el verdadero dador de la paz. Si en esta mañana alguno de los presentes desea ser partícipe de esa incomparable paz que Dios nos ha dado, mientras el hermano que sigue canta un himno como llamamiento, puede pasar aquí adelante y aceptar esa bendición de la paz que Dios le da a través del perdón y la salvación y su maravillosa promesa de vida eterna. Dios bendiga a todos ustedes. Amén.